Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es llenos del conocimiento de su voluntad. Apegándonos precisamente al versículo 9, llenos del conocimiento de su voluntad. Vemos que es una carta que el apóstol Pablo, como lo vimos la semana pasada que iniciamos, y aún la antepasada cuando estuvimos viendo cómo es que se inicia todo esto, es una iglesia que es muy probable que el apóstol Pablo no la fundó, él no la inició Epafras. Epafras va con Pablo y le ministra porque es un colaborador de Pablo, es un siervo de Dios y está ahí con Pablo en Roma cuando él está en prisión, en esa prisión domiciliaria. Y va y le explica lo que está ocurriendo precisamente en Colosas. Vimos también que esta iglesia estaba en la casa de Filemón, al que después le escribe el apóstol Pablo también y le dice a la iglesia que está en tu casa. Son las únicas referencias que vas a ver en la Biblia de la iglesia de Colosas, la carta a los colosenses y en Filemón. De ahí en fuera no aparecen los hechos de los apóstoles. Deja ver que fue más o menos en esa área, pero la única vez que lo ves es ahí y creemos que Pablo inclusive a lo mejor nunca los conoció, porque él mismo les dice que no han visto su rostro. Entonces, hoy veremos que recibe el apóstol Pablo pues esta referencia por parte de Epafras y le dice lo que está aconteciendo en Colosas, y había un peligro tremendo porque estaba metiendo la falsa doctrina de los gnósticos. Los gnósticos eran personas que llevaban lo que era la doctrina de Platón, de la filosofía griega, y lo estaban mezclando con el cristianismo y estaban haciendo un desastre, una herejía. Dice el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo, desde el día que oímos, apegándonos al verso 8, desde el día que oímos de su amor, no cesamos de orar por ustedes. O sea, desde el día que escuchamos lo que ustedes están haciendo, no cesamos de orar por ustedes. Qué importante es orar unos por otros, porque a través precisamente de la oración se demuestra el amor que tenemos por nuestros hermanos. Yo estoy seguro que el día de mañana, y te lo firmo, aquellos que nos lleguemos a salvar y que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor te va a decir, ves a aquella mujer, ves a aquel hombre, no cesaron de orar por ti. Estuvieron orando por ti. Siempre estuviste en su corazón orando por ti todos los días o casi todos los días. Y nos vamos a sorprender de que no sea gente tan importante tal vez para nosotros, pero era gente que amaba la iglesia de Dios, amaba el cuerpo de Cristo y estaban intercediendo, orando. Cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú y yo intercedemos por nuestros hermanos, a veces no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que sí tenemos en el nombre de Cristo, orar por ellos. Conocemos y creemos en la soberanía de Dios, de que Él hace como Él quiere. Nos apegamos 100% a su voluntad, pero eso no quiere decir que tampoco creamos que Dios puede sanar a la persona. Y aunque a veces nosotros no podamos estar sanos, nosotros podemos estar orando por una persona para que Dios lo sane. Porque contigo es distinto a lo que Dios puede estar haciendo o a lo que va a hacer con esa otra persona.
no dejemos de orar unos por otros. Cada vez que nosotros lo hacemos, imitamos a Cristo. Jesucristo lo hizo. Jesucristo intercede por nosotros ante Dios al orar por nosotros. Y al nosotros estar orando, nosotros estamos siguiendo ese ejemplo de Cristo. Siempre es bueno estar al tanto, siempre es bueno saludar a tu hermano y darte cuenta qué es lo que está sucediendo y decir, hermano, voy a orar por ti. Y hazlo, porque es de gran bendición para nosotros. En Juan 17:20 vemos que nuestro Señor Jesús antes de partir dice, mas no ruego solamente por estos. El Señor está orando por sus discípulos, que a la postre serían sus apóstoles. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí entramos todos nosotros. Y luego vemos que en el cielo continúa intercediendo por nosotros para siempre. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, qué hermoso ejemplo nos deja. Ahora podemos entender por qué Santiago, líder en la iglesia, él no fue apóstol, pero fue líder de la iglesia, era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José y de María. Y él dice en Santiago 5:16, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En la carta a la iglesia de Éfeso leemos en Efesios 6:18, y dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quienes, por todos los santos, por todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todos los que ahora somos llamados hijos de Dios, a los que Dios nos ha dado la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todo mundo es creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Hasta que hay un arrepentimiento en nuestro corazón y lo reconocemos como Señor y Salvador, dice, a eso les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! La oración por los demás nos involucra en el plan de Dios para la iglesia. Orar juntos promueve la unidad y fomenta el apoyo mutuo en la iglesia. Luego añade el apóstol Pablo ahí mismo en el versículo 9, pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vemos que Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es la palabra de Dios. Siempre, no nos olvidemos de ella, es el aliento de vida para nosotros. Vemos que Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer a Dios y lo que Dios requiere de nosotros es inteligencia espiritual. Eso es una inteligencia espiritual pura, verdadera, es conocimiento de su voluntad. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo contiene todo. Absolutamente todo, como lo vemos en Proverbios. Proverbios capítulo 1, versos 2 al 7 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y lo está escribiendo el rey que ha sido más sabio de todos los tiempos. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo.
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor, es la reverencia, es la honra a Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. El hombre necio desprecia la palabra de Dios. No la lee, aunque grite a los cuatro vientos que él es cristiano, no lee la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios. Esto es triste y es lamentable, porque es nuestra vida. No basta únicamente con escucharla una vez a la semana. No. Tenemos que estarnos empapando de ella día tras día. Pablo dirigió su atención en oración a la ignorancia precisamente que había en algunas iglesias, y en este caso en Colosas. Pablo sabía que la ignorancia espiritual es una constante fuente de error, de inestabilidad y de peligro. Uno corre peligro. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Por lo tanto, deseaba que ellos fueran instruidos debidamente en el conocimiento de su voluntad. Como vemos que escribió Isaías capítulo 48, verso 17 al 18, dice de la siguiente manera: así ha dicho Yahvé, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Yahvé tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mira qué importante es la palabra de Dios. Oh, si hubieras atendido, si hubieras prestado atención, si hubieras guardado, atesorado mi palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luego nos dice el verso 10, no se muevan de ahí de Colosenses 1. Dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vaya mensaje que Pablo le está dando a la iglesia de Colosas, que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia a través de todos los siglos. Esto significa que debemos reconocer nuestra amistad o enemistad con Dios. Primero, les dice aquí en el verso 10, anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Casi no se predica de esto. ¿Por qué? Porque nos confronta. ¿Por qué? Porque muchas veces al ser humano en nuestra carne no nos gusta que nos digan anden como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Debemos entender que solo tenemos dos opciones en nuestra relación con Dios. ¿Eres amigo o eres enemigo de Dios? No hay términos neutros. O eres frío o eres caliente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque ni eres frío ni eres caliente. Dice, por lo tanto te vomitaré de mi boca. O sea, me causas náuseas. ¿Por qué? Porque eres hipócrita, porque andas con un pie aquí y el otro pie allá.
O eres amigo o eres enemigo de Dios. Por lo general, los hombres en su naturaleza son enemigos de Dios. Pero aquellos que están en Cristo anden como es digno del Señor, agradándole todo. Qué hermosa es la palabra. Sí nos confronta, sí nos reta, pero si Dios lo dice es porque se puede. Y sí se puede llevar a cabo. Pablo usa este concepto una y otra vez en sus cartas. No se lo dijo únicamente a la iglesia de Colosas. Pablo se lo dice también a los de la iglesia de Éfeso, a los efesios. Les ruego, Efesios 4:1, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Compórtense. Si te dices cristiano, compórtate como un cristiano. Sé un imitador de Cristo, punto. Eso es todo. Que haya congruencia, es lo que está diciendo Pablo. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Es lo que nuestro Señor Jesucristo también predicó a la iglesia de Filipenses. Ahí en Filipos les escribe Pablo en Filipenses 1:27 y les dice solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Lo que Cristo nos enseñó, obedezcámosle, sigámoslo. Así que, amigo o enemigo, prestemos atención a versículos como este, hermano, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo es que puedo llegar a ser enemigo de Dios? Amando al mundo y lo que hay en el mundo, poniendo todas las cosas del mundo en primer lugar, en lugar de a Dios. Es que es así de simple. No hay por qué complicarse. Si se te complica y si tú dices, es que es bien difícil, es súper difícil. ¿Cómo puedo seguir a alguien que no veo? Sí me gusta ir a la iglesia nomás y pues pasarla bien, estar bien, pero ¿cómo está eso? Es que es algo simple, hermano. Tú no le amas a Él porque Él no es tu primer lugar. No es tu primer amor. No es lo máximo para ti. Por eso es que tu palabra o la palabra de Dios, no tu palabra, pero bueno, tu Biblia, llegas y la empolvas. Y hasta el próximo domingo la agarras. Y eso si vienes el domingo. Y la ves. Y luego llegas y ahí está, se acabó. ¡Pum! Ya fui y me santifiqué. No es difícil, hermanos. Si tú estás enamorado de Dios, quieres estar con Dios. Y déjame decirte que vamos a estar con Él por la eternidad. Y si tú eres de los que piensas, ay, qué aburrido, ¿no vas a estar ahí? No vas a estar ahí. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago les está diciendo, no te prostituyas con el mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No idolatres el mundo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan escribe lo mismo. En su primer carta a la iglesia le dice en primera de Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vámonos rápido, dice Juan. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que le está hablando precisamente Pablo a la iglesia de Colosas. Para que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. El que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Por eso yo a veces me pregunto y digo, ¿a quién se parece el líder al que tú sigues? ¿Se parece a Cristo? ¿Se parece a los apóstoles que vienen aquí? ¿O se te figuran a los fariseos? ¿O se te figuran a los emperadores? Casi casi te dicen, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo de Luis Miguel. ¿Ah? Así como yo de Tom Cruise. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Hubieras seguido a Cristo? ¿En serio hubieras seguido a Cristo? Si hubieras vivido en su tiempo, ¿lo hubieras seguido? Un hombre que no tenía ni dónde recostar la cabeza. No, hermano, no nos engañemos. ¿Hubieras seguido a Pablo, que en lugar de andar en predicadorazo tremendo, el apóstol de apóstol, en lugar de andar en hoteles 5 estrellas, se la pasaba en la cárcel? ¿Lo hubieras seguido? A Juan, a Pedro, Juan exilado en la isla de Patmos. Exiliado en las Islas Marías. La tradición cuenta que lo exiliaron porque le tuvieron miedo, porque lo quisieron hervir en aceite y no le pasó nada y tuvieron miedo y mejor lo exiliaron. Y era el plan soberano de Dios, ahí es donde Él recibe la revelación. ¿Lo hubiéramos seguido? ¿Realmente los hubiésemos seguido? ¿Hubiéramos seguido la pompa de los sacerdotes de aquel tiempo, que eran los que se rozaban con el gobierno y que tenían la pura lana? Eso es a lo que se están refiriendo, hermanos. Tengan mucho cuidado, porque el gnosticismo era lo que estaba haciendo, estaba mezclando lo mundano dentro del cristianismo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso el Señor nos enseña en la palabra, segundo, aquí mismo, en el verso 10, llevando fruto en toda buena obra. Hoy parecería que hasta es pecado hacer buenas obras. Y no falta el religioso que salta y te dice, pero por buenas obras nadie se va a salvar. Sí, sí es cierto, pero las buenas obras identifican al que verdaderamente es salvo. Es como un sello que Dios pone en los que son de Él. Somos salvos por la gracia de Cristo. Amamos a Cristo porque Él nos amó a nosotros primero. Pero viene el sello, que entonces andamos como Cristo, llevando fruto en toda buena obra, continuando con el mensaje del Espíritu Santo. Leemos del apóstol Pedro, que nos dice claramente en 1 de Pedro 3, 11 y 12. Si no, los apóstoles no hubieran dicho esto. Mira lo que dice Pedro: apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, hermanos, amigo o enemigo, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos agradar a Dios? Así dice el Señor Jesucristo en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El fruto espiritual es el producto de una vida justa. Es lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando en el Sermón del Monte, Mateo 5:16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué clara es la palabra de Dios. Es simple y sencilla, enriquece el alma. Y esto es lo que nosotros debemos seguir y decirle: sí, Señor. Hay por lo menos 5 actitudes que agradan a Dios, que lo podemos ver a través de la Biblia. En Hebreos 11:6, una de ellas es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener 100% fe en Él, porque por medio de la fe somos justificados. Creer 100% en Cristo. Número 2, humildad. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Número 3, obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer su palabra es mejor que los sacrificios. Primero de Samuel 15:22. Número 4, integridad. Dice primero de Crónicas 29:17. Yo sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud, la integridad. Y número 5, hacer el bien. Hace rato lo vimos en Pedro, en la primera carta, que le dice: hey, hagan el bien, hagan el bien. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Hebreos 13:16. Así que el Señor te dice: ok, necesitas esto, necesitas lo otro, necesitas así y así y así. Luego añade el apóstol Pablo, tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Oh, qué importante es, amados hermanos, que conozcamos cada día a Dios a través de su palabra. Cada vez que tú vas a la palabra y te alimentas de la palabra, crees más en Él, crece tu amor por Él y no puedes vivir sin Él. Y de repente te sorprende que dices: ahí está lo que necesitaba. Gracias, Señor. Gracias por iluminarme a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Crece nuestro amor por Él día con día. Te enamoras más y más de Él. El crecimiento espiritual no puede ocurrir sin el conocimiento de Dios. Primera de Pedro 2, versos 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia. Mira cómo se parece a lo que le está escribiendo Pablo a los de Colosas. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Para que por ella, a través de ella, crezcas en la salvación. Crezcas en el conocimiento de tu Padre. Y creces para salvación. Vemos que la evidencia del crecimiento espiritual incluye un amor profundo por la palabra de Dios, y la palabra va ligada al conocimiento de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 5. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Ves qué hermoso es? ¿Ves la instrucción que el Espíritu Santo nos está dando a cada uno de nosotros hoy en esta tarde? Así que preguntémonos, ¿soy amigo de Dios o soy enemigo? Pongamos esto en la balanza. Hay chispas. Digo, solamente tú lo sabes, pero es bueno llegar a este punto y decir, Señor, ¿soy tu amigo o soy tu enemigo? ¿Qué es mi prioridad? Llenos del conocimiento de su voluntad. Verso 11, Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder espiritual es un distintivo, es algo que nos distingue a los cristianos que se someten al señorío de Cristo y que se someten, obedecen la palabra de Dios. Así lo escribe el apóstol Juan, 1 de Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido el que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es que hermoso, a través de la palabra has vencido al maligno. Hay poder en Jesús. El poder espiritual también es un distintivo de todo cristiano que está sometido y que está lleno del Espíritu Santo. Este poder no está reservado para algún tipo de cristiano en especial, sino para todos los que creen en Él, para todos los que se someten a Él, para todos los que van todos los días y le dicen, Señor, haz conmigo lo que tú quieras el día de hoy. Padre, úsame, quiero ser usado por ti. Usa mi vida, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti. Así escribió también a la iglesia de Éfeso, Efesios 3:16, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con todo poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Recibirán poder cuando haya venido, dijo nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Jerusalén, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria sea Dios. Toda paciencia y longanimidad, estos términos se refieren a cómo debe uno actuar en medio de las pruebas. Paciencia tiene que ver más con soportar circunstancias difíciles, y longanimidad es muy parecida, pero no es lo mismo, pero se parecen mucho. La longanimidad se aplica a la grandeza y constancia de ánimo que tenemos en medio de la adversidad, cuando no nos damos por vencidos y seguimos adelante. No importa lo que haya, seguimos adelante. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque el olivo no produzca y los labradores ya no den mantenimiento, cuando no haya vacas, dice, cuando no haya nada, que no tengan nada, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sigo adelante, sigo confiando en ti. No entiendo esto, Señor, pero confío en ti. Confío en tu soberanía, que tú haces como tú quieres, y confío en tu voluntad, y aunque no lo entiendo ahorita, yo sigo adelante, poniendo mi vista en ti. Y sé que me vas a ayudar porque tu voluntad es agradable y es perfecta. ¿Se acuerdan a nuestro Señor Jesucristo? No hace mucho lo vimos, hace algunos meses atrás, o semanas tal vez atrás, cuando Él va y se postra y sabe lo que se le viene encima.
Y dice que sudaba allí en el Getsemaní como grandes gotas de sangre por la presión que tenía. ¿Y qué es lo que le dijo al Señor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo digo, sino como tú dices. Aún en el momento más difícil de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos está dejando un gran ejemplo para que nosotros lo podamos seguir. El peor de los casos que nosotros podemos hacer es que cuando recibes una noticia mala, es renegar contra Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque culturalmente se nos ha enseñado que todo lo merecemos. Y muchos hasta blasfeman contra Dios. Hasta le gritan a Dios. Y hasta se atreven a decirle, pues si no me haces esto, no cuentes conmigo. Si no obras un milagro, si tú no obras esto, si tú no obras lo otro, si tú no lo haces, no cuentes conmigo. ¿Te fijas hasta dónde te lleva el engaño del enemigo? Qué distinto es que vayas humildemente delante de Él y le pidas y le supliques y le ruegues y le implores. Y qué hermoso es cuando tú le demuestras que reconoces quién es Él, cuando le dices, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Qué hermoso es. Llenos del conocimiento de su voluntad. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos dar gracias a Dios porque en el original griego nos hace suficientes, es lo que dice. Nos ha hecho suficientes, nos embiste de poder, nos da autoridad, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, por su buena intención. Filipenses 2:13. Si no fuera por su gracia, todos los seres humanos solo estaríamos calificados para recibir la ira de Dios. Si no fuera por su gracia, hermanos, tú y yo mereceríamos el infierno. Punto. No hay vuelta de hoja. Efesios 2, 1 y 3 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero bendito sea Dios por su gracia, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, y lo voy a repetir una y otra vez, no estaba ahí orando y su sufrimiento de grandes gotas, su presión no era la cruz. ¿Sabes cuál era el pesar de nuestro Señor Jesús? Que toda su vida ha estado ligado al Padre. Nunca se han separado. Y lo que Jesucristo le estaba sacando es que en esas 3-4 horas de crucifixión, Él iba a estar separado del Padre, cargando nuestro pecado. Porque el Padre no puede ver el pecado. Por eso ya no aguanta en la cruz y grita: Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado?
Date cuenta lo que Jesús pagó por ti, por mí, cargando el pecado del mundo. Gloria a su nombre. La herencia de los santos en luz. Cada cristiano recibirá su propia porción de la herencia divina. Por eso el apóstol Pablo le dice: he rogado 3 veces al Padre que lo quite de mí. Un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. ¿A quién? Al apóstol Pablo. No vendrán y nos abofetearán también a nosotros, hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi herencia, bástate mi gracia, porque si no serías hijo de ira. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que nos baste su herencia en los cielos. Señor, ok, no me quieres sanar, tú sabes por qué, porque tú sabes lo que haces. Bendito sea tu santo nombre, me basta tu gracia, porque cuando soy débil tú eres fuerte en mí. Gracias. Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios. También herederos, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Así lo escribió también el apóstol Pedro y muchas citas más que confirman nuestra herencia. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dale gracias al Señor, como lo cantamos hace rato, porque Él ha venido a salvarnos y le agradecemos que esté con nosotros, siendo como somos. Bendito sea Dios. Luego añadió Pablo, en luz. En la palabra de Dios, la luz representa la verdad divina, representa al mismo Dios. Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en la tierra, andando aquí en medio de nosotros, dijo en Juan 8:12, otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. La luz también representa moralidad. El Señor nos trasladó de la inmoralidad, de las tinieblas, a la luz de su amado Hijo, del reino de su amado Hijo, a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Dice Efesios 5:8 al 11, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, en la inmoralidad, sino más bien repréndanlas. Huyan de ahí, repréndelas. Luego en Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, llenos del conocimiento de su voluntad. Ya mero terminamos, vamos en el verso 13. Veremos el 13 y el 14 y ya estaremos terminando. El cual nos libra de la potestad de las tinieblas, sigue con el mismo tema, y traslada al reino de su amado Hijo,
Debemos dar gracias a Dios, hermanos, en todo momento cuando vemos estos versículos, porque Dios nos ha hecho aptos, nos hizo suficientes para participar de la herencia de los santos en luz. Somos hijos de luz. Los cristianos hemos sido librados del dominio de Satanás. La palabra nos enseña que fue un rescate hecho por un Dios que ordena todas las cosas como Él quiere, por un Dios soberano. Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los ha trasladado, te fijas, lo mismo que le escribió a Colosas. El apóstol Pablo, aquí lo dice Pedro en su primer carta. Verso 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Bendito sea Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y nos dice el Señor, ¿y sabes que eres de mi especial tesoro? Bendito sea Dios. Imagínate, de mi exclusiva posesión. Eso somos ahora para Él. Gracias a Dios, de ser hijos de ira, hemos sido trasladados por gracia al reino de su Hijo amado. Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estas palabras se refieren a las fuerzas siniestras que marchan contra el reino de Dios. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de los lugares celestes, contra huestes espirituales de maldad. Esas tinieblas aletargan, esas tinieblas te corrompen, te afligen, te deprimen. Esas tinieblas lamentablemente fascinan a muchos hombres, y esas tinieblas te van a hundir en perdición. Sal de ahí, nos dice el Señor. Sal de ahí. Clámale al Señor y dile: sácame, trasládame de las tinieblas, de lo inmoral, a la luz, al reino de tu Hijo amado, porque ahí quiero estar y quiero estar contigo. He aquí el consejo de Dios. Romanos 6, 14 al 18. Romanos 6, 14 al 18 dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Sí. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. El diablo no tiene por qué dominarte. No le prestes atención, no le hagas caso. No abras sus oídos a sus consejos. Resiste, mantente firme y Él huirá de ti. Así nos dice la palabra. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. De acuerdo con la palabra traducida trasladado, tiene un significado muy especial en el mundo antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era tomar a la población del imperio derrotado y trasladarlos por completo a la tierra del que había conquistado, del conquistador.
Es en este sentido que Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios. Dios vino a conquistar, vino a salvar lo que se había perdido, y viene y nos traslada, y vamos a vivir con Él por la eternidad. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Cristo. Gloria a su nombre. Verso 4: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hermanos, valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto significa redención mediante un rescate legal. El precio de nuestra libertad fue pagado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que muestra el recibo de nuestra compra legal como gente redimida. En 1 Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La palabra redención implica que nos rescató, nos liberó. En este contexto, la sangre de Cristo actuó como el precio de rescate para librarnos de la esclavitud del pecado. Y Él nos ha otorgado la vida eterna. Eso es lo que hoy vamos a celebrar, la Santa Cena. Hoy lo vamos a celebrar. Hoy nos vamos a acordar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el perdón de pecados. La palabra traducida como perdón viene de la antigua palabra griega aphesis. A-P-H-E-S-I-S, aphesis, la cual se refiere literalmente a enviar lejos. Gracias a Dios. Isaías 43:25 dice: yo soy el que tomo tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Los he arrojado lejos, los he mandado lejos. El profeta Miqueas lo escribe también. Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Y diría Isaías: sí, no se acuerda más de nuestros pecados. Gloria a Dios por ello. Colosenses 2, le dice Pablo a la iglesia de Colosas, y lo veremos más adelante, 2:13-14: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes o contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a su nombre. Nuestro pecado, nuestra culpa es enviada lejos, aphesis, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La redención, su gracia, el perdón de los pecados son dos aspectos fundamentales de nuestra salvación, que son posibles, hermanos, únicamente por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Gracias, porque tenemos un solo mediador, un solo Dios, Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nadie más, solo Jesucristo. Eso es estar llenos del conocimiento de su voluntad. Señor.